¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto hoy tener como invitada a este Bote Pronto a Carla Quintana. Y me da mucho gusto porque hay cosas que uno como periodista pues le cuenta. Hace un buen rato Carla en las conversaciones fuera del aire que me decía lo importante que es concretar un proyecto pues que ya se concretó, por lo menos ya se inauguró esta semana y que puede ser muy importante para una de las tragedias mexicanas que vivimos, y sé todo el esfuerzo que le ha puesto la subsecretaría, la Comisión Nacional de Búsqueda en esto que se inauguró, que es, si no me equivoco, el nombre preciso es el Centro de Identificación Humana, Carla. El Centro Nacional de Identificación Humana, correcto, Carlos. Bien. Se inauguró esta semana, se inauguró en Morelos. Se inauguró en Morelos el día de ayer. Lo que hicimos ayer, Carlos, fue el inicio de adecuaciones del centro. ¿Qué significa esto? Que vamos a empezar a remodelar este edificio que nos fue entregado en comodato ayer por el gobierno de Morelos, Carlos, y que es un paso, digamos, visible, pero no el único ni el más importante, sino uno más, para construir esta nueva política de identificación con enfoque masivo dedicado exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas. Carlos, es muy importante recordar que desde hace años las familias han exigido la identificación. La identificación es un tipo de búsqueda. En nuestro país la identificación hasta hace algunos meses era exclusiva prácticamente de las fiscalías, ¿no? Y con este impulso que las familias han dado desde hace años, pues ha habido varias respuestas del Estado mexicano en materia forense, y yo diría que al menos son dos grandes respuestas. Por un lado, la creación del mecanismo extraordinario de identificación forense, que tiene ya un grupo coordinador de personas expertas y expertos, y por otro lado, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que se llevó a cabo por que empezó, digamos, por una iniciativa presidencial, este paso concreto, y que fue aprobada por unanimidad a finales de abril de este año, y pues uno de los transitorios habla de que en 90 días se tiene que empezar a trabajar en el Centro Nacional de Identificación Humana. Lo que hicimos ayer fue inaugurar este trabajo de adecuación de este inmueble. Pero bueno, ya tienen instalaciones, ¿eh? No es cualquier cosa, hay instalaciones. No, por supuesto que es un paso fundamental, tenemos instalaciones, abrimos una convocatoria para personal hace ya varios días, hace un par de semanas, Carlos, vamos a contratar personal para este centro. Ya tenemos estas instalaciones, tenemos de manera muy importante cooperación internacional que nos va a aportar para este centro. Ya daremos mayores detalles, pero tenemos de manera muy decidida a la Embajada de Estados Unidos, a la Embajada de Alemania, a la Embajada de la Unión Europea. Y pues creo que lo más importante es decir, Carlos, que es un centro único en su tipo. No es un servicio pericial más. ¿Por qué esto es importante? Y creo que es a ver, te voy a interrumpir, sí, Carla, solo para que cuentes qué es lo que pasaba. Es decir, porque se ha contado en reportajes, en columnas, tú lo has explicado, lo han explicado otros, el grave problema que teníamos. Es decir, había un desaparecido en X estado, no quiero mencionar ninguno en especial, la fiscalía se encargaba de eso. Por un lado, pues si la fiscalía tenía los recursos, el tiempo y tal, pues a lo mejor sacaba muestras de los familiares de los desaparecidos, pero luego las búsquedas sabemos que por desgracia todavía tienen mucho que ver con colectivos que encontraban cosas y a lo mejor no había los peritos para hacer eso o se quedaban ahí, pero además partían de este absurdo de que si alguien desaparecía en este estado, lo iban a encontrar en el mismo estado, ¿no? Y no había comunicación entre ambos estados, si es que algún día además se llegaba a tener una muestra de lo que se encontraba en algunas fosas clandestinas y etcétera. ¿Ese era el problema? ¿Me equivoco o no? Ese era un problema que teníamos de identificación. Creo que el problema lo tenemos que recordar, primero que nada, que tenemos al menos dos crisis, y lo hemos hablado ya en este espacio, bueno, al menos tres crisis, ¿no? La crisis en materia de desaparición, la crisis en materia forense y la crisis en materia de justicia. Centrándonos en las primeras dos, Carlos, tenemos más de 103,000 personas reportadas como desaparecidas al día de hoy. Tenemos al menos 52,000, insisto, 52,000 cuerpos sin identificar a lo largo y ancho del país, Carlos. Y efectivamente, un cuerpo llega a un servicio forense, a un instituto forense,
y la forma en que se le procesa, se le analiza, si es que se le analiza, pues es de manera individualizada. La crisis desbordó a las instituciones en este país. La crisis además pues ha hecho que todas estas personas sin identificar y sin vida hayan sido enviadas en su gran mayoría a las fosas comunes. Y no se comparte la información. No podemos hablar en el pasado, lamentablemente sigue pasando esto que tú dices. Las instituciones no comparten información entre ellas, entre las diferentes entidades no se comparte la información, y pues la realidad de la desaparición, una de las características claras de la desaparición es la división, la fragmentación de información. Entonces, claro, claramente una persona desaparece en un estado, puede aparecer en otro con o sin vida, y pues esta división de la información no hace sino apoyar y abonar a la desaparición de la persona. La ley, Carlos, es muy importante decirlo, la ley prevé que haya una base de datos forenses que por parte de la Fiscalía General de la República, que no existe al día de hoy. Y bueno, nosotros desde la Secretaría de Gobernación, desde la Comisión Nacional, llevamos ya más Ahora sí pasemos. Este centro se trata de eso, se trata de ocupar todos estos espacios y corregir todos estos efectos, ¿no? Absolutamente. Este centro se trata de, uno, dirigir los esfuerzos científicos, esto es un tema científico, dirigir la ciencia a la búsqueda forense de personas desaparecidas, ir por todos esos cuerpos que ya han pasado por las instituciones, por las fiscalías, por los CEMEFOS, por los servicios médicos forenses, por los institutos, y que están probablemente en una fosa común. Probablemente sabemos que están ahí, o vamos a abrir estas fosas comunes y van a aparecer muchos más, como pasó en Jojutla y Tetelcingo. Vamos por ellos y vamos a analizar todos los cuerpos que podamos ir recuperando junto con las fiscalías aliadas. Esto es muy importante, Carlos. Y ojo, también con grupos familiares, es decir, no vamos a ir solamente por un ADN de la mamá o del papá o del hijo, etcétera. Tenemos que hacer grupos familiares, de esto se trata el enfoque masivo. Comparar la mayor cantidad de cuerpos posibles con la mayor cantidad de grupos familiares en el país, sin que sea un requisito que haya denuncia. En este país sabemos que hay mucha gente que no denuncia por muchísimas razones. Entonces, nosotros somos buscadoras y buscadores. A nosotros lo que nos importa es encontrar a las personas, y no vamos a hacerlo depender absolutamente de ninguna manera de una denuncia ante una fiscalía. Eso es de eso se trata el Centro Nacional. No estamos creando una metodología nueva. Esto ha sido probado en los Balcanes, en las Torres Gemelas, en Guatemala, en Sri Lanka. Es decir, es algo que ya ha sido probado por la ciencia para este tipo de crisis. Y además en México, Carlos, y nosotros desde la Comisión Nacional, la Secretaría de Gobernación, hemos creado junto con las autoridades estatales al menos dos esfuerzos que ya demostraron que así tenemos que trabajar, que es Coahuila, el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila, y Jalisco, el Instituto Jalisciense, que dentro de ellos tienen un centro de identificación humana con este enfoque. Y que ya se han obtenido resultados ahí, y que ahora serán parte del esfuerzo nacional y cooperarán con el esfuerzo nacional, ¿no? Así es, trabajaremos. O sea, no podemos decir que, creo que es incorrecto decir desde este lado que vamos a empezar el Centro Nacional. El Centro Nacional ya ha sido pensado, imaginado, creado, exigido desde hace algún tiempo, varios años, y específicamente con esta metodología ya llevamos un camino andado desde hace 2 años, y con el Centro Nacional ahora sí nos dan los dientes jurídicos, digamos, a la Comisión Nacional de Búsqueda para hacerlo de manera nacional. Y pues estamos convencidos que este es el otro tipo de búsqueda que faltaba que incidiéramos, y que es lo que va a empezar a dar unos resultados a gran escala, así lo esperamos, desde el Centro Nacional de Identificación. Te lo tengo que preguntar porque vivimos en los tiempos que vivimos. ¿Presupuesto amarrado? ¿Ya lo hablaste con el secretario de Hacienda? ¿Está amarrado el presupuesto para que esto funcione? El presupuesto para el próximo año ya se está trabajando con Hacienda, con un aumento considerable, por supuesto, e insistir, ahora ya tenemos un edificio, ya en los próximos meses tiene que estar ya funcionando el propio edificio como tal. El personal se está contratando, se han abierto decenas de plazas y esperamos que se abran todavía
decenas más en este año, y también estamos solicitando un aumento mucho más considerable de plazas para la Comisión Nacional. Recordemos que el centro es parte de la Comisión Nacional, es decir, está habiendo un avance importante, y además reiterar el apoyo de manera fundamental y muy comprometida de varios países, como ya dije, de varias embajadas, que creo que también van a abonar a esto. Ahora, Carla, te lo pregunto. Bueno, primero, nada más, por si alguien nos está viendo, supongo que en la página de la comisión, ahí están las plazas, por si alguien dice... Sí, claro. Yo soy forense y a lo mejor me interesaría. En nuestras redes sociales, por supuesto. Perfecto. En nuestras redes sociales está la convocatoria. Te puedo decir que hemos recibido literal miles de solicitudes y estamos trabajando, las estamos procesando. Para nosotros ha sido muy satisfactorio ver la respuesta de las personas para trabajar en el Centro Nacional, y aquí reiterar, Carlos, que lo que estamos buscando como propuesta de Estado es crear cuadros nacionales jóvenes, forenses, jóvenes científicos, que tengan una visión distinta, que tengan muy claro no solo el tema científico, no solo el entendimiento de esta metodología con enfoque masivo, sino de manera muy importante cuál es la visión y la misión y la obligación de este centro, que es trabajar de la mano con las familias. Sin las familias, sin su información, sin su confianza, pues evidentemente no se podrá avanzar como queremos avanzar, y pues este centro es para las personas desaparecidas y sus familias, y así vamos a trabajar. ¿En un año y medio, 2 años, empezaremos a ver resultados concretos? Pues esperemos que antes. O sea, las bases de datos ya están siendo analizadas, insisto, Carlos. Hay información, ¿cuál es el problema en este país? Que la información no se comparte, no se analiza bajo esta metodología. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir estos grupos de analistas científicos. Ya la información ya está ahí, y ahí vamos a empezar a tener resultados. Esto es, pues es una cuestión, insisto, científica, que tiene que dar certeza a las familias, y esperemos que muy pronto estemos dando resultados. Sería irresponsable de mi parte decir exactamente cuánto, pero yo te digo, lo que te puedo decir es lo que ya hemos hecho. Carla, felicidades, lo que han hecho en la Secretaría, el subsecretario, tú en particular, y pues platiquemos cuando sea de esto. Ya pasó, va a empezar a suceder en serio. Carla, te mando un abrazo. Así es, igualmente, un abrazo para ti, tu auditorio. Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Tengan ustedes buenos días.